Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran gusto, un honor, incluso en lo personal, recibir a un gran historiador, a un gran personaje de nuestra cultura, que es el doctor Andrés Lira, profesor emérito del Colegio de México, un gran historiador, un hombre muy reconocido. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de la Corte. Pues muchas gracias por la invitación, vamos a platicar. Vamos a platicar y bueno, quiero mencionar aspectos muy importantes, su currículum es muy extenso, pero bueno, ya lo decíamos, profesor emérito del Colegio de México, que usted siempre lo ha considerado un gran honor, es parte de su vida profesional, tantos años entregados al Colegio de México. ¿Es usted licenciado en Derecho también, egresado de la UNAM? De la UNAM, sí, en generación 59-63, en la UNAM, luego hice la maestría en Historia y en el Colegio de México. Luego fui a hacer el doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook, que esto allá en los años 60, todo. Una gran trayectoria, por supuesto investigador de 1994 a 2005, doctor, fue usted presidente del Colegio de México. Sí, de 95 a 2005, de 95 son periodos a 2005. de 5 años, fueron 2 periodos, sí. Qué bueno que lo precisamos, de 95 a 2005. Fue usted presidente del Colegio de México, miembro de la Academia Mexicana de Historia, presidente o director, como sea el caso. Sí. Y también usted ha tenido una actividad muy importante en el Colegio de Michoacán, que presidió también. Tengo el dato, del 85 al 91. Así es, 6 años, porque ahí se rigen por el sistema métrico sexenal, como decía don Luis González. Sí. Doctor, usted tiene 2 campos, que es el derecho y la historia, y de manera natural, a lo largo de su prolífica obra, hemos encontrado, bueno, rasgos muy importantes y una actividad fundamental en la historia del derecho. Y quiero aprovechar esta oportunidad, teniéndolo con nosotros, para hablar justamente de estos temas que parten de hace unos días, hace unas semanas. Estábamos conmemorando el bicentenario de la Constitución de Apatzingán, promulgada en 1814, bajo circunstancias muy particulares de la nación que surgía en ese momento, y que a raíz de eso, bueno, existe una preocupación histórica por dotar de instituciones a nuestro país, por generar criterios de nación, y de ahí a la fecha, bueno, hay muchísimo de qué hablar, pero quiero comenzar refiriéndome justamente a la Constitución de Apatzingán. ¿Se puede considerar que es el factor que funda el anhelo de crear instituciones en nuestro país, que es un gran legado de José María Morelos en circunstancias muy particulares, viviendo plenamente una guerra en una etapa histórica que sentó precedentes para nuestro desarrollo como país? Sí, mire, yo creo que la Constitución de Apatzingán es un documento clave para entender nuestra historia institucional. Ciertamente viene como texto después de la Constitución gaditana, las Cortes Españolas de 10 en adelante, hasta 21 todavía, ¿verdad?, cuando funcionan, son un lugar donde se forman políticamente muchos de nuestros prohombres, ciertamente. Y Apatzingán es una respuesta muy importante a ese movimiento. Hay que entenderlo en relación. Evidentemente, los miembros del Congreso estaban leyendo de Chilpancingo en su peregrinar, estaban al tanto de lo que pasaba en otros lugares, ¿verdad? Y van respondiendo y creando un texto, una constitución republicana, eso es muy importante. Una constitución que se dice no tuvo vigencia real, pero sí la tuvo en muchos sentidos. Yo creo que es un texto que ilumina un campo muy claro, la opción política republicana, por una parte. Ciertos valores propios de esa sociedad conmovida, un respeto al clero, a la iglesia, es un momento en que es una sociedad religiosa, pero también es una sociedad desigual e injusta, y la preocupación que muestran los constituyentes de Chilpancingo, Apatzingán, por la igualdad, particularmente Morelos en su dirección, los sentimientos de la nación, todo esto es evidente. Entonces ahí tenemos sembrada una semilla
frente a un problema que no acabamos de resolver, pero que está ahí apuntada. Y otra cosa que es muy interesante de ese texto, aparte de la opción republicana, un control muy riguroso del Ejecutivo, un cuidado muy claro en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Algo que es muy claro en esa Constitución es la preocupación para la buena administración. Tan es así que cuando uno va descendiendo a los niveles propiamente administrativos, encuentra uno que recogen instituciones vigentes en ese momento las que están funcionando. Entonces, es un documento que como testimonio de la preocupación y de la acción hasta donde se pudo realizar constitucional, es muy importante. Yo creo que sí, es un documento del que hay que partir y de hecho, recuerdo ahora un gran historiador como fue don Edmundo Gorman, en uno de los textos más luminosos que hay sobre nuestro siglo XIX, precedentes y sentido de la Revolución de Ayutla, comienza aludiendo a el afán monárquico y al afán republicano, anclándose en el ejemplo de la Constitución de Apatzingán. Dice, hay una dialéctica que se va a resolver hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla. Vendrá luego un momento posterior, pero ya es la confirmación del triunfo de la República cuando se triunfa sobre el imperio. 200 años ya de ese origen importante, vienen posteriores constituciones, doctor, en 1824, 1857, 1917. Sí. Es un documento que va experimentando las transformaciones propias del país, sus guerras, sí, sus divisiones, sí, sus fobias y sus filias, ¿no? Sí, pues esa es la secuela de nuestra opción, la que se ha firmado, la opción federal. 24, 57, 17, que se inicia el Congreso como una reforma a la Constitución de 57 y de hecho las legislaturas se cuentan a partir de la Constitución de 57. Y también no hay que descontar las constituciones centralistas y los intentos centralistas, porque bajo el marco federal está siempre el marco administrativo, el marco político federal está el marco administrativo, y debemos tomar en cuenta que buena parte de las aportaciones claves para la institucionalización administrativa procede de los regímenes centralistas. Fíjese usted, por ejemplo, los estados bajo el régimen de 1824, la mayoría de los estados, prácticamente, salvo dos, podríamos decir, Zacatecas es notoriamente, tienen una organización centralista, tienen una organización vertical. Ciertas cuestiones administrativas como las facultades coactivas de hacendarias, por ejemplo, pues nacen bajo el centralismo. Algunos principios de la organización judicial también se deben a regímenes centralistas, pero esto es muy interesante. La dialéctica federalismo-centralismo en México es clave porque nuestros regímenes centralistas, las leyes de 36, por ejemplo, dejan íntegros los elementos de los estados federados. Tienen una asamblea legislativa, tienen gobernadores ciertamente nombrados desde el centro, pero tienen una organización interna y una extensión territorial que heredan del régimen federal. Entonces, es un centralismo que no acaba de cuajar y de dar elementos centralistas. Y los regímenes federales tienen que valerse de instituciones legales centralistas. Decía Justo Sierra, en su magnífica síntesis en Evolución Política del Pueblo Mexicano, por ahí hay una frase que dice de los centralistas: sabían legislar, no sabían gobernar. Bueno, qué interesante. Pero para gobernar bien se necesita una buena legislación. Y nosotros vemos cómo se echa mano de ciertos recursos propios del centralismo, de la administración
¿eh? Para hacer una buena política federal. Entonces, no podemos negar nuestras partes, no podemos negar el centralismo, tampoco podemos negar el federalismo. Entonces, en la historia del derecho, pues se manifiesta muy claramente esa complementariedad necesaria que hay en toda obra, vamos a decir, jurídico-institucional bien construida. Que el federalismo era una necesidad para un país tan extenso y regionalizado como México es evidente. Doctor Lira, hay temas en la actualidad, casi al final de este año 2014 lo decimos, que siguen siendo pendientes en la gran agenda nacional en nuestro país. Y siempre ha existido la dinámica o la discusión de si requerimos una nueva constitución, si se habla mucho en las actuales circunstancias lamentables del país de violencia, de presión social, de malestar social que se expresa en las calles, en un sector muy legítimo de manera pacífica, pero también hay otro sector que lo ha hecho de manera violenta. En la actualidad de nuestro país, el planteamiento de una nueva constitución nos llevaría a plantear la refundación del Estado mexicano desde la óptica de grandes pendientes que tenemos en nuestro país no resueltos, tema de salarios, tema de justicia social, tema de legalidad, de abatir la impunidad, es decir, son temas que llevan preocupándonos y ocupándonos muchas décadas. El planteamiento actual de nuestra realidad llevaría a una refundación del Estado mexicano y pasaría por el planteamiento de una nueva constitución. Mire, yo no soy especialista en diseño constitucional, pero lo que sí nos hace ver la historia es que a las instituciones que se han adoptado y que han regido con dificultades, hay que darles el tiempo y el espacio necesario para que muestren sus posibilidades y atender a sus limitaciones. Y yo creo que hay un esfuerzo grande que se ha venido haciendo para que las instituciones que sean, por las que se ha optado políticamente, que se han hecho expresas en la Constitución y en la legislación correspondiente, tengan vigor. Aquí quiero recordar una frase de Antonio Gómez Robledo, ese jurista, ese humanista, un hombre con un talento jurídico, filosófico, como escritor magnífico. Tiene ese libro espléndido, Platón, los 6 grandes temas de su filosofía. Y hay una frase que me gustó mucho, incluso la usé como epígrafe en una reflexión que hice sobre la historia constitucional de México, que dice así: no era, refiriéndose a Platón, en la constitución política donde tenía que hacerse la reforma, sino en el alma de sus compatriotas que habían perdido la distancia entre el bien y el mal, donde tenía que hacerse la reforma. ¿A qué se refiere don Antonio ahí? Se refiere a ese impulso de Platón por la educación, por la formación de las almas. Entonces, sí tenemos marcos legales cada vez más operantes, puesto que somos parte de una sociedad mundial que ha inventado la Constitución escrita, que ha inventado instituciones, que hay organismos especiales para configurar esos marcos legales. Sí, somos parte de eso, pero dentro de ese marco los que tenemos que actuar somos nosotros. Y hay que decirlo, en México se ha hecho un gran esfuerzo por la educación. Y muchos de nosotros, los que estamos aquí conversando, usted y yo, somos beneficiarios de ese esfuerzo. Ahora, ¿hasta dónde puede llegarse y cómo puede llegarse? Bueno, tiene que llegarse desde la política educativa de la cual es responsable principalmente el Estado como tal, pero también crear una conciencia social de una sociedad que tiene que venir a nutrir esa política educativa. Evidentemente, los hombres de la Reforma, y particularmente, fíjese, los hombres del Porfiriato, que en buena medida es
un momento de triunfo del liberalismo, de un liberalismo conservador, como le llamaba Justo Sierra. Se preocuparon muchísimo por la educación y hay todo un despliegue de política educativa muy consciente, que se inicia con un planteamiento de la educación elemental ya como discurso, en 1902 en el Consejo Educativo Nacional, en el Gran Consejo, Congreso, hasta la creación de la universidad, que se va a venir a fundar como Universidad Nacional en 1910. ¿Qué tenían particularmente los hombres que rodeaban a Sierra inmediatamente, los que le preceden, como Baranda? Tenían una idea de nación. Sabían que estábamos compitiendo en una sociedad que se complicaba por el crecimiento industrial, por la velocidad de las comunicaciones, que no íbamos a competir al tú por tú, no íbamos en la carrera con grandes potencias como Estados Unidos, pero que teníamos nuestra identidad y teníamos que tomar nuestro lugar en la sociedad mundial. Y para eso solo la educación, para lograr una identidad. Y como elemento de la identidad, la historia bien investigada, bien enseñada como un proceso de identidad. Fíjese, leía yo, entre 1870 y 1900, en Estados Unidos habían ido más de 3,000 personas a estudiar a Europa. Estaba creciendo, había muchas donaciones para crear universidades, había todo eso. Con eso no íbamos a competir, pero sí podíamos beneficiarnos del conocimiento que se estaba generando ahí. Y había que aprontar los instrumentos para apropiarnos de ese beneficio del crecimiento, pues, mundial de las sociedades. Entonces, no todo es cuestión de cambios muy precisos en la mecánica, sino también los afanes, ¿verdad?, que tienen que actualizarse en buenos mecanismos. Nuestra Constitución se ha reformado más de 560 veces desde que se promulgó. Existe el dato de que es la Constitución vigente más reformada en el mundo. Sí. Lo planteo por lo siguiente: vamos a la coyuntura ya próxima del 2017, cuando se cumpliría el primer centenario, se cumplirá el primer centenario de nuestra Constitución, la vigente. Sí. Obviamente vemos en el escenario, dadas las circunstancias nacionales, y no hay que tener una bolita de cristal para saber que vendrá una tendencia quizá para poner sobre la mesa el tema de una nueva Constitución. Sí. ¿Usted qué opina concretamente respecto a esta posibilidad, doctor? Bueno, si se atiende realmente a cuestiones de una vigencia y clara, con perspectivas claras de poder responder a la problemática, yo creo que sí tendría que plantearse la posibilidad de una nueva Constitución. Aunque le voy a decir, también tendríamos que atender a nuestra experiencia histórica. Porque fíjese, justo en las primeras 2 décadas del pasado siglo XX, en el que nos tocó nacer y buena parte en el cual hemos vivido, hay un proceso de reconstrucción constitucional en el cual está inserto nuestro país. La revolución de 1910, ¿verdad?, culmina constitucionalmente con la reunión del constituyente en Querétaro, que es para reformar una constitución liberal, conserva los valores liberales y introduce estos elementos de las garantías sociales, una concepción muy positivista de los derechos. Los derechos tienen que estar garantizados, dependen de la Constitución. Esto se ha reformado con la exigencia de los tratados y respeto a los derechos humanos. Ya la Constitución no otorga, sino reconoce, pero en esquemas de una posibilidad y de limitaciones frente a las cuales no podemos cerrar los ojos. Ahora, yo creo que el texto constitucional actual,
con sus 500 reformas, ha dado muestra de la posibilidad de aprovechar una experiencia constitucional. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra experiencia constitucional, que es muy vasta. Vamos a comenzar con 12 en Cádiz, seguir con 14 en Apatzingán, el proceso constitucional e incluso los intentos frustrados de constitución del siglo XIX para llegar al XVII, una constitución que se ha preferido reformar para no convocar a un nuevo constituyente. Exacto. Entonces, ahí yo creo que la visión política tiene que tomar muy en cuenta la experiencia histórica, la experiencia constitucional. Creo que hay conquistas claras, por ejemplo, técnicamente el juicio de amparo es una cosa muy bien hecha, también aprovechada a veces perversamente, sí, estamos de acuerdo, es un problema, pero pues debemos tomar las cosas como deben tomarse en derecho a beneficio de inventario. Entonces la parte constructiva esa sí debemos aprovecharla. No sé si llamar a un nuevo constituyente que diga se acabó, vamos a hacer una nueva constitución, o en función de los elementos que ya están en esta constitución, una reforma integral que siga respetando pues la estructura constitucional que tenemos. Doctor, ¿usted considera que la crisis que se vive actualmente en nuestro país, que ha generado niveles de impunidad, sí, que han exacerbado los ánimos de la sociedad de manera justificada, los temas de desigualdad social, sí, que siempre han sido un pendiente en la agenda de nuestro país, sí, desde su origen, todas estas coyunturas y la actual, sí, nos harían pensar entonces no necesariamente en un cambio de nuestro texto vigente constitucional, sino un cambio que viene de raíz desde el ánimo de la propia sociedad. Es decir, es complicado decirlo, usted lo citaba con mucha claridad, pero ¿de dónde tendría que venir el cambio para detonar una realidad distinta en nuestro país? No necesariamente de un cambio en la Constitución, pero a lo mejor de una mejor ejecución de los principios que marca nuestra Constitución. Mire, yo creo que hay principios a los que no se puede ni se debe renunciar. Uno básico, la libertad del hombre como responsabilidad del hombre. Ahí sí es clave, por ejemplo, lo que ocurría allá en los años 20, platicaba don Fernando de los Ríos, este socialista español, un hombre de gran cultura, un historiador de las instituciones espléndido. Él va en 1920, va a Rusia para ver si el Partido Socialista Obrero Español se suma a la Internacional, a las reuniones. Bueno, recorre Rusia, la Rusia destruida por la revolución, ve situaciones gravísimas, ve pueblos muriéndose de hambre y ve la gran concentración de las cosechas en las estaciones de las ciudades pudriéndose, porque no se ha logrado distribuir aquello que el Estado ha mandado acaparar. Y ve hospitales, luego tienen una conversación con Lenin. Debió haber sido en francés seguramente, o en alemán, porque hablaban, sí, quizá en ruso, yo no creo que, pero en fin. Y él le pregunta a Lenin, oiga, ya que triunfó la revolución, ya que está el régimen afirmándose, ¿cuándo se restablecerán libertades, la libertad necesaria de las gentes? Porque él veía la situación. Entonces se queda boquiabierto cuando Lenin le dice, ¿libertad para qué? Nosotros no hemos hablado de libertad. Claro, estaban construyendo un Estado. Bueno, para nosotros como valor es irrenunciable la libertad, pero es una libertad que debe ir acompañada de responsabilidad. Ahora, hay un
problema que se veía venir gravísimo para nosotros, que hemos optado por esos valores liberales: libertad, igualdad, seguridad, propiedad como posibilidad de aprovechamiento responsable de los recursos. Si hay una limitación, un crecimiento poblacional en el que no es posible alcanzar satisfactores con los esquemas de organización, de producción económica y social, con los esquemas de organización política y moral que han funcionado para otras sociedades. Entonces, mire, yo desde hace muchos años, cuando venía todos los días, una época muy feliz de mi vida, todos los días al Archivo General de la Nación, que estaba aquí en Palacio Nacional, luego se cambió a Tacuba, luego ya venía en el metro y veía el metro recién construido, cuando regresé de Estados Unidos en 69, veía jóvenes pues vestidos, adoptando una actitud muy formal. Y yo pensaba, cuando no haya empleo para estos jóvenes, en algún momento van a abandonar incluso ese afán de vestirse, de presentarse, porque no les va a ofrecer mucho la sociedad. Yo creo que eso está pasando no solo en México, está pasando en muchas partes. La desocupación profesional que empezó a amenazar a sociedades desarrolladas, aquí, sin que hayamos alcanzado un gran desarrollo como aquellas sociedades, ya es una realidad tremenda. Entonces, ¿cómo debemos organizarnos? ¿Cómo debemos llegar a que alcancemos, todos los que somos afanosos de ciertos valores, la posibilidad de realizarlos? Eso es muy importante. Y eso, claro, está una parte clave en la organización política, ¿sí? La participación política, y está, bueno, la organización de los partidos, que nos ha decepcionado mucho, ¿verdad? El partido es una empresa para conseguir el poder del Estado, para llegar, como decía Max Weber, a abrevar en el pesebre del Estado, ¿verdad? Los puestos públicos, pero ¿para qué los puestos públicos? ¿Con qué sentido? ¿Qué valores nutren el quehacer de estas personas que tienen la disposición de ciertos bienes y de ciertos canales de dominio, de autoridad? Es decir, si es de autoridad es porque es legítima. Entonces, ese problema es el que debemos resolver en una sociedad que está siempre ofreciendo cambios. Recuerde usted cuando se estrenó la ciudad universitaria ya a principios de los años 50, pues la veíamos muy lejos. ¿Cuándo se va a llenar? Cuando yo entré a la Facultad de Derecho, ya a las 9 de la mañana, subir las escaleras era un problema, porque bajaban corriendo los compañeros que estudiaban de 7 a 9 y salían corriendo para poder llegar a los despachos a tiempo, a los lugares de trabajo. Es decir, saturamos espacios que exigen pues otras conformaciones y un uso responsable. Yo creo que ahí es donde está el gran problema de los espacios que vamos abriendo con mucho cuidado, y tenemos que ir pues con buen ritmo. Entonces, sí, es la constitución política como organización de autoridad, es decir, de poderes legítimos, de poderes responsables, eso sí, pero no está todo ahí. También una sociedad responsable que nutra todos esos mecanismos. Doctor, nos deja usted un mensaje muy claro, una conclusión muy contundente. Se nos ha acabado el tiempo. Agradezco mucho estos minutos para el canal de la Corte. Siempre es un privilegio platicar con usted. Y bueno, espero que en el futuro tengamos otras oportunidades para seguir tocando otros temas que, bueno, están presentes en la agenda nacional y que no significa una revisión del pasado, sino reconocer nuestro proceso para tener mejor futuro. Pues sí, yo estoy de acuerdo, y tenemos siempre que atender a la historia no como pasado nada más, porque la historia sí es pasado, pero la historia es sobre todo actualidad creciente, ¿verdad? Qué bonita definición. Gracias, doctor. También le agradezco a usted el favor de su atención. A Pino Suárez, los lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias.